Visita Con son personajes de nivel mundial. Si decimos a lo mejor Carlos Rodríguez o Carlos Álvarez Rodríguez o Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, que es un nombre real, pues a lo mejor no lo conocemos directamente, pero si digo Carlos Álvarez, barítono, ya veremos a lo largo de la entrevista, para mí el mejor barítono del mundo, y no me guía ningún plurito personal que tenga con Carlos, aparte de mi amistad, pero sí que veremos que muchísima gente opina lo mismo que opino yo. Aparte de ser un gran barítono, es una persona íntegra, porque desde pequeño empieza a estudiar en colegio público, en Málaga precisamente. Hace su BUP, el bachillerato unificado polivalente, y después tienes tus amigos, los de siempre. No cambia, como ocurre muchas veces. Cuando nos hacemos famosos, Carlos, nos olvidamos de los amigos y volvemos a tener otros nuevos amigos. Tú sigues con tus amigos de Málaga. Sí, yo sigo con mis amigos. Más tarde conoce a Alfonso García. Alfonso García para él es su representante, pero aparte de sus representantes también es tu maestro. Y debuta, por decirlo, tiene que debutar evidentemente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con el Manojo de Rosa. Antes ya él había cantado infinidad de veces también en el coro en Málaga, en su coro de Málaga, porque desde pequeño compatibiliza podríamos decir, dos estudios. Uno, lo que es el canto, y otro, la medicina. Pero la medicina la abandona porque se quiere dedicar precisamente a eso, al canto. El canto ganó evidentemente una gran voz, Carlos Álvarez. A lo largo de esta entrevista, de esta charla, yo quiero decir ante todo que las anteriores evidentemente son personajes a los cuales no tengo ni me guía la amistad que con el personaje de hoy tengo. Por lo tanto va a ser una charla entre amigos, podríamos decir, más de cita con mi amigo o dos amigos que hablan tranquilamente. La primera pregunta me sugiere, es decir... Un momentito. La primera pregunta es inevitable, Carlos. Frankfurt, Tokio, Hannover, Boston, Londres, el Covent Garden, Nueva York, tu Metropolitan. ¿Qué te sugiere eso, realmente? Pues la verdad, un privilegio, ¿no? Porque poder hacer el trabajo donde la tradición ha decidido que el mundo de la ópera se ha desarrollado en las mejores condiciones, Viena, París. Bueno, he tenido la suerte de poder hacer que mi trabajo, que era mi mayor afición, se convierta en el modus vivendi, que además me permite no solamente ganar dinero, sino convertirme en una persona distinta, ¿no? Y eso pues se desarrolla en estos sitios. Yo siempre bromeo cuando paso por alguna ciudad en la que hay un teatro de ópera y he trabajado en ella, digo, mira, una de mis oficinas. Sí, he oído. Y entonces, bueno, me siento muy orgulloso de poder haber hecho mi trabajo en estos sitios. ¿Cuándo y en qué lugar de estos sitios has disfrutado más? Es difícil decir un solo sitio, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, en el escenario fantástico de la Arena de Verona, un anfiteatro romano al aire libre, y ves que la gente está disfrutando y tú también lo estás haciendo con el trabajo. Cuando debutas en Viena y ves que inmediatamente tu trabajo tiene repercusión y te conviertes en alguien de la familia. Cuando voy a mi ciudad, a Málaga, y trabajo en el Teatro Cervantes y veo cómo el público, aparte de ser un público agradecido, se convierte también en socio de esta empresa cultural de la que todos formamos parte, pues yo disfruto cada vez con eso, y puede parecer un tópico, pero es que es verdad, yo disfruto mucho con mi trabajo independientemente del sitio donde se realice. También es cierto que en algunos sitios donde la tradición se ha establecido muy profundamente, pues te permite decir, yo he estado, por ejemplo, trabajando en el escenario de la Scala de Milán, ¿no? Y eso, pues, quieras que no, se convierte en un orgullo personal, aparte de la posibilidad de compartir con mucha gente, compañeros, público,
uno de los mejores disfrutes posibles, que es subirte al escenario y cantar. Estudiando naturalmente tu bibliografía, pues he escuchado, he leído naturalmente que se comenta de ti que eres un gran mozartiano, evidentemente, y no se pueden olvidar Don Giovanni o Bodas de Sangre, evidentemente. Y creo que actuaste con Muti precisamente, y el que te llevó a Salzburgo, pero en la misma ciudad, en Salzburgo precisamente, hay un crítico precisamente que lo quiero leer textualmente, dice: su acongojante muerte, precisamente en Posa de Don Carlos de Verdi, fue el gran triunfo que tuviste tú en Salzburgo. ¿Te encasillan o tú eres más bien un lírico en el sentido amplio de la palabra? Sí, además no solamente en el sentido amplio. Yo empecé dentro de la clasificación de las voces, dentro de los barítonos también. Existen los barítonos líricos, los barítonos dramáticos, y yo empecé siendo un lírico porque era muy jovencito, debuté con 23 años cantando Barbero de Sevilla, y luego me he convertido afortunadamente y con el paso del tiempo en un dramático que ha tenido la oportunidad de hacer Verdi, pero también ha tenido la obligación de hacer Mozart, porque es un repertorio que te mantiene la voz sana, ¿no? Cuando Muti me pidió participar en su producción de Don Giovanni de Viena en el Theater an der Wien, Muti es un mozartiano especializado, pero luego ha tenido siempre la necesidad de que siguiéramos trabajando haciendo Verdi, ¿no? Hicimos Otello, por ejemplo, en Salzburgo en el año 2008. Me siento afortunado porque mi capacidad vocal me ha permitido estar en un rango muy amplio de repertorio, desde Mozart o Rossini con el Barbero de Sevilla hasta lo más dramático, como son los personajes de Iago en Otello, Rigoletto, Macbeth. Ese repertorio que es un gustazo para un cantante, poder asumir personajes que son muy intensos, no solamente vocalmente, sino interpretativamente. Y entonces a mí no me encasilla el repertorio. Lo que sí es verdad es que me siento muy cómodo haciendo tanto uno como otra cosa. Yo pienso de ti que tú, aparte de ser un gran cantante, eres un gran actor, evidentemente. Porque creo que también el lírico, el que canta, tiene que ser actor. Sí. Evidentemente, si no tiene esa doble cualidad, puede tener una gran voz, pero le falla también la segunda parte, que es la interpretación. Para mí, tus obras cumbre, para mí, y no soy un gran experto tampoco en esto, pero yo te he escuchado a Don Carlos, Don Giovanni, el Barbero de Sevilla, Bodas del Fígaro, pero quizá hay una obra que para mí me impacta más que Rigoletto. Sí. Tu Rigoletto. Creo que es en Nueva York. ¿Cuánto tiempo tarda uno en colocarse de Rigoletto? Te digo la verdad, como profesional. Te la pregunto. Una cosa es la preparación del personaje. Sí, y entonces estoy hablando. Esa preparación del personaje implica un proceso que es el estudio de la partitura, que es el estudio de las circunstancias del personaje. Mi trabajo me permite utilizar mucho la literatura. El Rigoletto es una obra que está basada en una obra de teatro de Victor Hugo que se llama El Rey se divierte, Le Roi s'amuse, y entonces ese Triboulet de Victor Hugo se convierte en el Rigoletto de Verdi. Entonces el mundo de la preparación es un mundo apasionante, ¿no? Tener la obligación de saber en qué contexto se mueve el personaje, cuáles son sus condicionamientos sociales, cuál es la psicología del personaje. Pero luego, una vez que ya está hecho ese trabajo, que lleva tiempo, viene otro. Aparece el trabajo de la encarnación del personaje. Y eso dura 20 segundos. 20 segundos. Tú llegas al teatro y aparece ese proceso en el que tienes que vocalizar, tienes que prepararte para la función, te maquillas, te vistes, y en el momento en que estás entre cajas para salir al escenario, bastan 2 segundos para que tú seas ya el personaje. Esa es una cualidad que afortunadamente tenemos los cantantes, los artistas en general y los que se encargan
de la interpretación, porque si no sería terrible llevar sobre nosotros toda la carga emocional que significa tener un personaje como ese sobre tu conciencia, ¿no? Afortunadamente, en el momento en que se termina la función, yo soy Carlitos de nuevo, Rigoletto se queda en el escenario y afortunadamente me ha permitido encarnar una personalidad que es apasionante y que de otra manera no haría en mi vida nunca, porque además está absolutamente distante de mi propia personalidad, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de Carlos. Mutis, la primera vez que te llama, creo que, y corrígeme si me equivoco, para que cantara en el Scala de Milán, fuera con Rigoletto. Tú le dijiste que no. Yo le dije que tendrías veintitantos años. Tenía 26 años. 26 años. Eso. Explícate cómo se come eso. Sí. Sobre todo se come con la responsabilidad. Cuando Muti me invitó a formar parte de un reparto que él quería que fuera un reparto especial de gente joven para hacer Rigoletto, yo estaba trabajando en ese momento en Londres con Sir Colin Davis y la Sinfónica de Londres, y recuerdo que le escribía una carta a mano a Muti explicándole por qué no podía hacer Rigoletto en esas condiciones. Y había 3 razones fundamentales. Rigoletto es un personaje mayor, tiene la experiencia de la paternidad y es un personaje que ha sufrido. Aparte de su vocalidad, porque la vocalidad es de lo que estaba convencido Muti y por lo que yo podía acercarme al personaje. Pero interpretativamente no había nada más, porque yo era un chico joven, tenía 26 años, afortunadamente no había sufrido en mi vida hasta ese momento y tampoco tenía la experiencia de la paternidad, que es muy importante para hacer determinados personajes, fundamentalmente haciendo el repertorio verdiano, porque las relaciones paterno-filiales, fundamentalmente padre-hija, son muy importantes. Quizá por una cuestión biográfica de Verdi, que había perdido a su familia muy joven, y entonces yo le decía a Muti que no, con todas las consecuencias. Mientras escribía la carta pensaba, bueno, aquí se acaba ya mi carrera, se cierran todas las puertas, decirle no a la Scala y decirle no a Muti, y sin embargo fue al contrario. Fue eso lo que me permitió entrar en la consideración de un director como Muti y ver que tenía delante a alguien serio, o que se pretendía serio, y que no iba a aceptar determinadas cosas que no estuvieran dentro de mi capacidad en ese momento. Luego, afortunadamente, en 2001 ya lo hice por primera vez. Y no perdiste el tren. Y no perdí el tren. Efectivamente. Te voy a hablar de uno de los personajes que has dicho, Macbeth. El dramatismo de Macbeth. ¿No ha sido para ti uno de los más complicados y más difíciles por esa carga dramática que tiene Macbeth? La verdad es que el cambio psicológico que tenemos que experimentar durante 3 horas es tan intenso que si no tuviéramos una capacidad de recuperación rápida sería imposible convivir con nosotros durante el tiempo en el que estamos trabajando, ¿no? Y Macbeth es un personaje que parece poderoso pero que se deja dominar por la situación, que empieza a desvariar porque en el fondo tiene una conciencia y eso no le permite vivir con el asesinato, con la masacre, con todo lo que conlleva llegar al poder por cualquier medio, incluido la desaparición de los que están a tu alrededor, ¿no? Es un personaje manipulable, pero a la vez necesita presentarse como alguien poderoso, ¿no? Y esa esquizofrenia es la que lleva al personaje a situaciones encima del escenario que son realmente duras, ¿no? Es un personaje duro vocalmente, pero emocionalmente quizá lo sea más. Pero de todas maneras, yo, y lo voy a decir con la boca pequeñita, pagaría por hacer el trabajo por el que me pagan. Sí. En una de tus entrevistas, viene a colación con esto, en una de tus entrevistas leo que te consideraron y te consideras un niño mimado de la lírica. Sí. Ahora estás pasando un momento duro. Bueno, pero es el momento que me toca, ¿no? Por mis circunstancias. La vida hay que aceptarla. Otra cosa es la resignación. Yo no tengo resignación, yo lo que hago es aceptar la realidad. Pero sí me he considerado un niño mimado
explico por qué, ¿no? Un niño porque empecé afortunadamente muy joven. Antes de hacer lo que tú antes has dicho que era mi debut oficial como cantante de ópera en Madrid en el año 90, yo había trabajado ya haciendo cosas como solista a partir de los 18 años. Con 18 años yo estaba trabajando, 18-20, estaba haciendo funciones en el Teatro Romano en Málaga, cuando había un festival de verano, y yo participé ahí ya asumiendo responsabilidades como solista. Y entonces he tenido la suerte de crecer y madurar encima del escenario prácticamente sin darme cuenta, sin que hubiera mucha gente que tuviera que estar pendiente de mí. Yo crecía con naturalidad en esa circunstancia y me he convertido en un cantante profesional, ¿no? Mimado, ¿por qué? Porque ha habido mucho cariño por parte de la gente, situación que se convierte en una actitud recíproca. Sí. Y entonces eso me ha permitido hacerlo sin mucha presión, ¿no? Yo he ido creciendo y madurando de manera natural y al final me encuentro con 45 años teniendo expectativas sobre el futuro, pero una perspectiva sobre mi trabajo de más de 20 años, ¿no? Entonces eso está muy bien. Te voy a recordar a un amigo tuyo, también Manuel Lanza. Yo creo que Carlos Álvarez y Manuel Lanza son quizás, estoy hablando ahora mismo, de los mejores barítonos que hay en España, por supuesto, pero de los mejores del mundo. ¿Cómo ves el futuro tú de la lírica después de estos dos grandes barítonos? Afortunadamente la lírica no se termina nunca. El otro día asistía a una producción del Teatro Maestranza, Hansel y Gretel de Humperdinck, y era una producción hecha por estudiantes. Los cantantes ya son gente un poco más experimentada, pero por ejemplo el barítono que hacía de padre de Hansel y Gretel es un onubense de 22 años que está empezando su carrera y ya había asumido esa responsabilidad en un teatro como el Maestranza, ¿no? Entonces, afortunadamente esto no se acaba. Las voces siguen con la calidad, pero hay dos situaciones fundamentales. Tanto Manuel como yo, Manuel Santanderino y yo de Málaga, sí, tuvimos la oportunidad de aparecer en un momento en el que la explosión y el desarrollo de la estructura musical en este país permitía que estuviéramos un montón de gente trabajando en buenas condiciones y asumiendo responsabilidades desde muy jóvenes. Hoy en día la situación es completamente distinta. Ese era un momento de crecimiento, ahora España vive un momento de consolidación y entonces no se permite tanto a los más jóvenes asumir esa responsabilidad que nosotros asumimos en nuestro momento, ¿no? Pero afortunadamente las voces están. Si hay un déficit fundamental y es a la hora de encontrar maestros de canto, los maestros que son muy importantes a la hora de desarrollar objetivamente las voces, y sin embargo eso no se da o se da mal. Y también este momento en el que ya incluso los teatros más pequeños tienen la obligación de presentar trabajos de calidad ante los espectadores y el público, y fundamentalmente cuando hablamos de dinero público, pues se sienten con una presión tremenda y tienen que tirar de nombres conocidos, de gente que va a responder perfectamente al requerimiento artístico, ¿no? Bueno, nosotros vivimos un momento de gran expansión, ahora les toca a los que tienen que tomar el relevo. Yo estoy ahí, seguir tirando de un carro que cada vez se convierte en más pesado y más difícil. Tu momento actual, Carlos. Tú estás en el momento actual ahora mismo, desde abril del 2010, creo, 9, efectivamente, hasta ahora sin actuar, cuerda vocal. Ajá. Bueno, no, entonces, si hablamos de no actuar, desde febrero del 2010. Efectivamente, por eso estoy hablando desde febrero de 2010. Eso. Nueva York, dejas Nueva York, te vienes para acá, empieza ya podríamos decir, tu ida y venida al médico, no se puede decir de otra manera, sí, tu ir y venir claro. al médico. ¿Cuál es el futuro de Carlos? Pues el futuro será el que me permita mi naturaleza.
la situación ahora, después de haber pasado 3 veces por el quirófano y saber que la recuperación es buena, pero que ya la cuerda responde de otra manera. La verdad es que mi futuro no solamente está en el escenario, que estará, sin duda, sino que mi futuro está en otras instancias, ¿no? Me apetece mucho la posibilidad de transmitir conocimiento mediante la pedagogía vocal. He tenido la oportunidad de teorizar sobre mi trabajo y exponerlo ante los demás en conferencias que tienen que ver con cursos de la Universidad de Verano en Málaga, por ejemplo, en un curso que se llama Música y Filosofía, en el que ya he participado en 2 ocasiones y me lo paso pipa haciendo ese trabajo. Poder teorizar y exponer cuál es mi trabajo a la gente más joven en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, en un ciclo que se llama Factor Humano y que organiza la universidad desde hace unos cuantos años. Ese es mi futuro. Yo ahora tengo la obligación de poder hacer compatible mi trabajo encima del escenario, que será en otras condiciones, posiblemente, pero también esa capacidad mía de poder transmitir lo que ya sé a los que vienen detrás, ¿no? O a los que están delante, porque también esa obligación del reciclaje, que a veces no existe. No existen talleres para los cantantes que estamos en carrera y que en algún momento existe algún problema. ¿Dónde acude uno? Pues quizá yo pueda ser un referente, sin que sea pretencioso, ¿eh? No es pretencioso. Yo iba precisamente por ahí, me la ha resuelto la pregunta siguiente, porque te iba a hablar de la labor docencia de Carlos Álvarez. Ajá. Creo, y evidentemente te lo tendré que poner yo como he sido profesor y soy profesor de literatura, creo que sería y serás un buen docente. Ajá. No por tu zote, porque tu forma de interpretar. Eso lo tienes que enseñar, evidentemente. Sí. Y también me queda la paz y la tranquilidad de que te voy a seguir escuchando. Aunque sea de distinta manera, pero por lo menos nos queda a todos los que somos carlistas, en el sentido de Carlos Álvarez, no en otro sentido, es seguir escuchando a Carlos Álvarez. Yo te quiero seguir preguntando de otro tema. En España, como tú sabes, existe una etiqueta. Una etiqueta desde hace mucho tiempo. Ópera élite. Sí. ¿Hasta cuándo? Es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, si mantenemos la etiqueta, la mantenemos de manera artificiosa. No artificial, artificiosa. Porque hay gente que se preocupa de que eso siga siendo así. Y sin embargo, afortunadamente no es así. El mundo de la música en general, el mundo de la cultura, ocupa un amplísimo espacio dentro de lo que son las obligaciones de ocio de nuestra población y de la ciudadanía en España. ¿Qué sucede? Que hacer ópera es caro, relativamente caro. Luego, los precios en este país, en los que no una socialización de la cultura se ha llegado hasta un cierto límite, pero hay una parte, utilicemos la palabra copago del hecho cultural, que todavía tiene que existir y que yo creo que es obligatorio además. ¿Qué sucede? Que claro, al final no hacemos ópera todos los días. La ópera se ciñe a temporadas en las que, pongo el ejemplo de la ciudad de Sevilla, hay 12 espectáculos de ópera que se distribuyen durante todo el curso académico artístico, pero de las que, excepto en algunos títulos, solo hay 3 funciones, 4 funciones, para una población como la población de Sevilla, de 1 millón y algo de habitantes, más población flotante y turismo que viene. No es suficiente. Y claro, la posibilidad de acceder a las entradas se convierte en un problema. Y por eso parece que es elitista. Pero no lo es, puesto que hay entradas que tienen unas características dentro del auditorio mismo del Teatro Maestranza, que son un poco más lejos, de una visibilidad menor, de igual acústica sin duda, que esas sí son más baratas y que puedes encontrar entradas para la gente joven, para la gente mayor o para el que compra el abono. Todo eso existe, ¿no? Y entonces yo creo que tener todavía la idea de que la ópera es elitista
El otro día este mismo ejemplo de esta ópera hecha por niños para gente joven y sus acompañantes fue un absoluto éxito. Tuvieron que hacer 2 funciones porque no daban abasto con el auditorio que tenían, y eso al final eso fluye y se comparte. Si hay gente que quiere seguir pensando de que la música cultivada es elitista, que la ópera es elitista, que el teatro es elitista, que una representación o una muestra en una galería de arte es elitista, pues que lo siga pensando, pero existe la posibilidad de que la gente vaya. ¿No crees tú que con la educación, pero la educación desde pequeño, desde niño pequeño, Austria, Viena claro. concretamente, sería posiblemente la salvación y quitar este tópico que hay en España de la ópera como élite, y lo haríamos más popular? Claro, pero además la gente cuando se acerca a la ópera ya no se desengancha. El problema es tener acceso a las entradas. Bueno. Ese es el problema fundamental. Entonces, si se hicieran más funciones, que además se pueden hacer de otra manera, porque puedes utilizar a un gran elenco para hacer la cabeza del león, y después la cola del ratón la puedes hacer con gente que están empezando, no, gente consolidada, porque es difícil hacer este trabajo, pero gente que está que pueda tener otras oportunidades de desarrollo encima del escenario, gente más joven quizá, y eso se puede hacer. Lo único que creo que se necesita es la intención desde las instituciones de poderlo hacer. Y la educación, cuando a un niño se le da la oportunidad de que se acerque desde pequeño al mundo de la música y al mundo de la ópera, pues lo toman como algo normal. Y al final, en vez de decir, bueno, pues nos vamos a hacer botellón, dicen, vámonos a la ópera. Sí, evidentemente. Absolutamente seguro. Entonces, ¿no crees tú mejor también, no sé si por mi afán sindicalista que tengo siempre, lo de llevar la formación al sindicato, llevar la ópera también a la escuela, sería importante? Sí, bueno, de hecho, este ejemplo que te ponía antes profundiza en ese camino, ¿no? Esa producción la han hecho niños de los colegios, ayudados por sus profesores y sustentados por la capacidad técnica del Teatro Maestranza. Pero el desarrollo fundamental ha sido de los niños. Estoy seguro de que esos 600 niños jóvenes que han participado en esa producción están deseando hacerlo de nuevo, y además el Teatro Maestranza ha asumido una responsabilidad de la que ya no se puede quitar de encima, que es tener que repetir y tenerlo que hacer de la manera más asidua posible. Carlos, antes de pasar a otro tema social, pues, hacer una entrevista con un sindicalista y no tocar temas sociales también es un pecado mortal. Sí, lo sería. Efectivamente, lo sería. Pero antes de llegar a temas sociales hay otra pregunta. Olvídate ahora mismo del momento que estamos. Piensa en Muti, maestro tuyo, también tú hablas muy bien de Muti. Piensa también en compañeros tuyos. Un lugar, una ópera, ¿dónde y cuándo? Pues quizá no sería en el futuro, sino que sería en el pasado. Y haría la que no pude terminar con Muti, precisamente, en el Metropolitan, Átila de Verdi. Es verdad, te quedaste sin Átila. Y con mis compañeros. El otro día me encontré con Ramón Vargas, un tenor mexicano magnífico, amigo desde hace muchos años. Estaba en Valencia haciendo un Elisir d'Amore y no nos habíamos visto desde que el día del ensayo general, en el que yo tuve que decir hasta luego porque ya no podía más, allí en Nueva York, en el Metropolitan, no nos habíamos visto hasta el otro día, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir ahora mismo algo, sería por quitarme esa espinita de no haberlo podido hacer y volver a trabajar con el maestro Muti, al que tengo en gran estima y respeto profesional, y en un teatro como el Metropolitan que me gusta mucho porque me lo paso muy bien. Yo de verdad me gustaría que ese deseo que tú tienes se hiciera realidad, la verdad. No es por mí, no es por la amistad, sino porque realmente el público también lo desea. Sí, yo creo que sí. Tenemos que hablar ahora mismo de un tema social que es evidente, el gobierno, la situación en que nos encontramos.
Creo recordar así por encima el 12 de abril, cuando el presidente de gobierno en el comité de su partido federal, federal del partido, anuncia la no presencia o la no entrada en las elecciones la próxima vez. ¿Qué te parece, Carlos? La verdad es que me sorprendió mucho porque tenía idea de que haría el anuncio quizá más tarde, pero viendo cuál ha sido la reacción y cómo se mueven los elementos que tienen que ver con las próximas elecciones municipales y autonómicas y las próximas generales el año que viene, me da la sensación de que ha sido un movimiento que, según él dice, es algo que ya tenía pensado hacer y que estaba dentro de su idea de cuánto tiempo tiene que permanecer un político en el poder. Y la cuestión es ver cómo se reacciona, no ante la decisión de Rodríguez Zapatero de no presentarse a las elecciones, sino ver cuál es el candidato para las próximas generales y cómo se puede afrontar una situación realmente crítica en lo económico, menos afortunadamente en lo social, pero que si hay que hacer más recortes también nos vamos a ver un poco más apretados, y ver si realmente somos capaces de hacer que sigamos adelante en las mejores condiciones, ¿no? Evitando por todos los medios que haya una llegada de otro partido que no sea el que ahora mismo está en el gobierno. Sí, a colación de eso se me viene a la cabeza lo que ha pasado en Cataluña, ¿sabes? Sí. El recorte en sanidad que ha habido tan tremendo. Sí. Si yo tengo que hacerme diálisis en Cataluña, no puedo hacerme, como bien sabe, la diálisis a Cataluña, y me tengo que ir a otra comunidad a hacerme la diálisis. Pongo un ejemplo, que a lo mejor no viene a cuento, pero los recortes de la derecha son tremendos. Claro. Sería un paso atrás. Nos hemos quejado de los recortes que hemos tenido que hacer. Por cierto, recortes que han sido recomendaciones de la Unión Europea a la que pertenecemos. El problema es que cuando queremos participar de un club, tenemos que aceptar las reglas del club. Y si el club nos dice que en determinado momento existe la necesidad de tener que hacer de tener que tomar unas medidas determinadas, porque si no la pertenencia al club se convierte en algo más incómodo, pues lo queramos o no, tenemos que aceptarlo. La cuestión es cómo vamos deglutiendo eso, cómo lo metabolizamos y cómo hacemos que social y económicamente no se deteriore más nuestra sociedad, ¿no? El otro día en el Wall Street Journal estuve leyendo a Paul Farrell, es uno de los columnistas precisamente, y hablaba, y tú que has estado mucho tiempo en Nueva York lo tendrás que saber, hablaba que el 1% de la población de Estados Unidos era súper rica, millonaria. Sí. Y el 99% estaba, muchos de ese 99% por debajo del nivel de la pobreza, efectivamente. ¿Crees que podemos llegar a eso aquí también en Europa? Estamos en eso. O sea que no sé qué porcentaje existe. Son niveles un poco más altos, pero posiblemente. Pero en todo caso estamos en eso, y estamos en eso a nivel mundial. La globalidad nos ha llevado a que las diferencias entre los más ricos y los más pobres sea escandalosa. Pero eso depende en todo caso también de nuestra actitud, ¿no? Y yo creo que todos podemos hacer algo porque eso mejore. Es verdad que el que se siente en la necesidad, como decía mi abuela, la necesidad tiene un pincho y uno busca hasta debajo de las piedras la posibilidad de salir adelante. Cuando se habla de un apaciguamiento social porque existe una gran bolsa de productividad trabajadores que trabajan fuera del ámbito de la seguridad social, impuestos que no se declaran, todo esto, todos somos partícipes. Todos conocemos que esa situación
se desarrolla, y lo que tenemos que hacer es crear un ambiente en el que de nuevo no tengamos que volver al siglo de oro español y el pillo sea el héroe, ¿no? Aquí la responsabilidad es algo compartido, evidentemente, y todos podemos poner de nuestra parte, ¿no? Y lo que sí debemos hacer es crear una sociedad que sea capaz de controlar esos desfases tan enormes entre los más ricos y más pobres, poniendo siempre la normativa por delante y haciendo que la normativa se cumpla y siendo además consecuentes con eso. O sea que si existe una normativa, que la cumplamos todos, que no exista la excepción para mí y el resto que lo cumpla. No, yo también. Hay una cosa que es fundamental, para mí es un trío: formación, cultura, educación. Un pueblo sin formación, ni cultura, ni educación no es un pueblo, se convierte en otra cosa. Sí. Lo fundamental de la formación, la cultura y la educación es el pensar, el razonar, el raciocinio. Cuando la derecha, o cuando los partidos estos de derecha o los gobiernos de derecha quitan eso, ocurre lo que está pasando en Italia muchas veces, que nos da igual todo. O lo que muchas veces también puede pasar en otros países tipo Francia, que ahora se está volviendo la juventud a levantarse contra el gobierno. O en los países del norte de África, donde se está volviendo la juventud a levantarse contra el gobierno. En España, por suerte, por suerte o por desgracia, que esa formación y esa cultura, que ha disminuido un poco, lo que llamamos también valores, los valores de la izquierda, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, se pierdan. Yo creo que no. Además, la gente joven está muy concienciada de que eso es así, ¿no? El problema fundamental es que nadamos contracorriente. La situación actual, dentro de la normalidad democrática, se ha llegado a una situación de acolchamiento de la sociedad, en la que, bueno, todos estamos mucho más cómodos. No hay que luchar tanto por adquirir determinados derechos, que ya se dan por supuestos, y la cuestión es que el punto de regresión es muy frágil. En un momento determinado podemos volver atrás inmediatamente y no darnos cuenta de que si no aportamos un gramo diario de intención en ese desarrollo y mantenimiento de los valores democráticos, derechos humanos incluidos, todo lo que queramos, nos podemos encontrar en situaciones que, con el desconocimiento de la historia, y ahí sí a veces pecamos en la formación, no se hace hincapié en el conocimiento de la historia, y aquellos que no conocen la historia están derivados a repetir la historia. Pues hay que tener mucho cuidado con esa situación. No, de todas maneras, sigo pensando que la concienciación social existe, pero en algún momento hay que darle un cauce y que sea la crítica, no la crítica del bar, sino la crítica de verdad, ¿no? Ser capaces de hacer una nota crítica a un periódico, poder pedir el libro de reclamaciones en un establecimiento, porque no sé. Y eso los españoles no lo hacemos. No estamos acostumbrados, no lo hacemos. Entonces, utilizando la norma que tenemos, lo podemos hacer perfectamente. Hay una pregunta que es natural que salga ahora. Quizás tú fueras muy pequeño cuando luchábamos, yo ya que soy mayor, cuando luchábamos por aquello que se llamaba libertad, en la época del dictador. Sí. Luchábamos por aquello de libertad porque no podíamos hablar. Ahora podemos hablar. Tenemos que luchar por la dignidad. No sé qué es peor, si la libertad o la dignidad. Me refiero a la dignidad en el puesto de trabajo. Sí. Te estoy hablando ahora como trabajador que soy. La dignidad en el puesto de trabajo, tú sabes que hay 3.300.000 y pico parados en España, evidentemente. Cerca de 1 millón en Andalucía, evidentemente. La situación es muy difícil, muy difícil. Sí. Ahora te estás dirigiendo a esos parados que están ahí. Y ahora eres tú trabajador del canto, del bel canto, el que se dirige a esos trabajadores. Ahí tienes la cámara, Carlos. Sí.
Yo creo que hay algo fundamental. Cuando se habla de dignidad, tiene que ver directamente con conocimiento personal, formación y criterio. Eso es algo que no podemos dejar en otra instancia, es nuestra responsabilidad. A partir de ahí seremos capaces de decidir si aquello que se nos presenta es justo o no, nos parece bien o no. Cuanta más gente participe de ciertas ideas, será más fácil poder conseguir determinados objetivos sociales, económicos. Pero sin embargo, hay algo fundamental, y es que es la persona la que decide en cada momento, y que el trabajo debe ser, aparte de un modo de obtención de riqueza, debe ser un modo de obtención de riqueza personal. Y es tan importante que uno se sienta cómodo en lo que hace, que por eso acceder a los trabajos que todo el mundo, al que todo el mundo tiene derecho, se convierte en una elección que ya arranca en el momento de la formación. Así que hay algo sobre lo que quiero remachar mi idea, y es que nuestro destino final laboral empieza cuando entramos a los 3 años en la enseñanza preescolar, y todo ese recorrido nos permitirá poder acceder a mejores puestos de trabajo, no sé si mejor remunerados por la situación en la que nos encontramos ahora, pero sin embargo que seamos capaces de asumir como nuestro ese desarrollo personal que nos permita desarrollar la labor a la que podamos acceder o que nos toque en un momento de necesidad como este en el que nos encontramos. Carlos, estamos en un mundo de verdad irracional. Me explico de esto de irracional. Norte de África, en las zonas calientes del mundo, Costa de Marfil hace muy poco, la muerte de miles y miles de personas, luchando esos jóvenes, muchos mandados desde Twitter, precisamente por las redes de información, convocados desde sus Twitter, de redes de información, y muertos en la guerra. Mientras Europa muchas veces o mira para el lado, no digo Europa, digo el mundo, mira para el lado como si no estuviera ocurriendo nadie, y mueren miles y miles de personas allí. ¿Cuál sería el mensaje también desde aquí a esas personas que están en Europa y que están gobernándonos, y que parece que se lavan las manos como si fueran Pilatos? Hombre, yo no sé si eso es tan así como tú lo planteas. Que hay una sensación de indeterminación ante lo que sucede a nuestro alrededor y que la respuesta no es muy eficaz, eso es muy evidente. Pero en todo caso, al final también nosotros deberíamos decir algo, y prácticamente no decimos, ¿no? No hay una respuesta de la población. Yo creo que tal como nos encontramos ahora, en esta situación en la que casi es sálvese el que pueda, que nos toque además al otro lado de esta orilla, o en la orilla del otro lado del Mediterráneo, nos asusta un poco más, ¿no? Porque además ese freno del radicalismo que han supuesto los gobiernos del norte de África nos permitía vivir con un poco más de tranquilidad, y ahora la intranquilidad se instala en nuestra sociedad porque vemos que eso es, afortunadamente, son cambios que se supone que serán a mejor, pero se instala la inquietud que provoca el que la democracia permita a cualquiera presentarse a unas elecciones, ver cuáles van a ser los resultados, si estarán los más radicales o no. No creo que sea fácil una respuesta. Por lo pronto estamos ante una resolución de Naciones Unidas. La Unión Europea, siendo 27, se convierte en un mecanismo muy lento en la respuesta, y además a veces encabezados por determinados países, Alemania o Francia,
que toman decisiones o iniciativas individuales, bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? No terminamos de conformar una verdadera Unión Europea que sea representativa de verdad, ¿no? Y cuando aparece un elemento discordante, inmediatamente cada uno toma la decisión que le toca o que cree que es conveniente para los intereses nacionales. Ojalá la idea de supranacional se instale ya definitivamente en nuestra sociedad. ¿No te parece que esa Unión Europea solamente se ha quedado en unión económica? Efectivamente. Sí, o sea que la E no es tanto europea como económica. Efectivamente. Hay que hablar ahora que hablas de economía, hay que hablar de la Segunda Guerra. Hemos hablado de la primera y hay otra guerra. La agencia de estrés a los bancos. Hay dos agencias fundamentales que nos llevan, como tú sabes, la Standard & Poor's y la Moody's. Bueno, estas agencias, la mayoría de las veces que dices son mentiras todas. Hace poco, antes de que cayera, creo que fue a recordar Grecia y después entró Irlanda, le hicieron un test de estrés a Irlanda y dijeron que los bancos estaban de maravilla. A los 3 días cayó Irlanda. A los 3 días cayó Irlanda. Hace poco dijeron también que Portugal se salvaba, que estaba de maravilla, y bueno, Portugal cayó. Menos mal que ahora ha dicho el vicepresidente de gobierno que nosotros somos como una especie de muro de contención y que aquí no nos van a tocar. ¿Qué te parecen estas agencias? Que realmente valen para poco. Bueno, no valen para poco. Valen para que algunos puedan hacer negocio. Eso sí, claro. Valen para que se creen índices que son compartidos por las bolsas y que dan indicio, valga la redundancia, para que los especuladores puedan utilizar para eso es lo que vale. Sus negocios de la mejor manera, ¿no? Y fraudulento. Hombre, ni siquiera es fraudulento. El problema es que la ley permite que una agencia de rating privada, que posiblemente esté al servicio de otras instancias que también son privadas, puedan decidir directamente sobre economías que son públicas. Entonces, esa incongruencia es la que no entiendo. Quizá deberíamos pensar en la creación de agencias públicas que al menos, porque hoy en día ya no sabemos si lo público nos permite pensar que la honestidad está por encima de todo, pero que sí permitiría al menos que existieran unos estándares que hicieran que todos estemos en la misma situación, ¿no? Medirlos todos por lo mismo. Vamos a ver, ya vamos a ir terminando, pero no podemos olvidarnos de los servicios públicos. Tú sabes que los servicios públicos pues, son el pilar fundamental de un país. Es decir, la medicina, la sanidad, los servicios públicos, los automóviles, el tren, etcétera, etcétera. La educación, se nos olvidaba, y es un servicio público esencial. Para que haya servicios públicos tenemos que pagar todos. Pero aquí parece ser que pagan aquellos que tienen nómina o aquellos que pagan porque realmente están convencidos del servicio público. Mientras yo pago, hay servicio público. Y servicio público de calidad, mientras que paguemos todo. Pero aquí ocurre que unos cuantos no pagan y se van a lo que se llaman los paraísos fiscales. ¿Cómo entender esto? ¿Y cómo quitar? ¿Y cómo darle a entender al gobierno que hay que tocar ya los paraísos fiscales y que todos entremos a formar parte de eso que llamamos servicios públicos? La verdad es que es difícil porque la ley lo permite. Exacto. Sobre todo una ley que nos supera a nosotros y que es una ley mundial. Mientras eso sea así, va a haber gente que además, amparados por la ley, la propia fiscalidad española permite que uno ponga su residencia fiscal allá donde quiera si pasa más de 185 días trabajando fuera del país. Él y su unidad familiar. O sea, no solamente el trabajador. El trabajador y la unidad familiar. Y de esos hay muchos casos. Que legalmente pueden pagar sus impuestos fuera. Otra cosa es la conciencia personal de cada uno. A ver, yo estoy encantado de pagar mucho dinero de impuestos porque significará que estoy ganando mucho dinero. Perfecto. Pero siempre pongo como ejemplo algo que me sucedió a mí.
Cuando mi padre estaba alrededor de los 50 años, mi hermano y yo empezábamos a ir a la universidad y justo en ese momento empezaba mi padre a tener problemas para encontrar trabajo. Se quedó sin empleo y en ese momento funcionó el sistema que permitía cobrar el paro, cobrar la asistencia social, que mi hermano y yo pudiéramos ir con beca a la universidad. Luego, para mí fue muy fácil, en el momento en que gané la primera peseta, pensar, de esta peseta, ¿cuánto tiene que ir al sistema? Esa es mi obligación, esa es mi conciencia. ¿Que no todo el mundo hace lo mismo? Bueno, que se defrauda, como he dicho antes, desgraciadamente, nuestro siglo de oro español sigue haciendo el mismo daño hoy que en el siglo XVI. Aquí el pillo es el que se vanagloria de que defrauda. No, esa mentalidad debe cambiar y nosotros debemos ser los primeros que cambiemos esa mentalidad. Pagar los impuestos no es que sea una obligación, es que es algo que tenemos que hacer para mantener el sistema que nos permite vivir como vivimos. Le vamos a hablar de sanidad, de derechos, de educación a gente que no tiene nada, se partirían de risa diciendo ¿de qué me están hablando ustedes? ¿No? Y sin embargo nosotros tenemos el privilegio de vivir en una sociedad que permite que los más necesitados puedan salir adelante. No existe una selección natural, sino que nuestra sociedad es una selección social y hemos decidido que los desamparados también pertenezcan a nuestra sociedad. Y para eso la gente que gana debe aportar. Pero claro, si la legalidad permite ciertos deslices, pues entonces hay gente que se va a agarrar a esa posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Concienciación. Eso es difícil, conlleva mucho tiempo. Ya hace muchos años apareció ese eslogan de que Hacienda somos todos. Pues bueno, Hacienda somos todos los que pagamos. No todos, ¿no? Desgraciadamente. La verdad es que es una situación de concienciación y de mantenimiento de unos ciertos estándares de ética cívica y económica. Carlos, estamos en un momento de crisis ahora mismo. Yo creo que a la ópera también le tiene que afectar la crisis. Eso es lo que te iba. Le afecta, y me supongo que bastante también a la ópera, sí, ¿no? Pero sobre todo afecta porque el mundo de la cultura es un mundo económico también. Es un mundo de inversión, no de subvención. Y además quiero hacer una distinción entre la subvención y la inversión. Cuando estamos haciendo inversión, y por ejemplo hay un estudio de cuánto aporta económicamente un teatro de ópera por cada euro invertido en su financiación, y resulta que los teatros de ópera, y me voy a referir al más cercano que tenemos aquí, en Sevilla, por ejemplo, por cada euro que recibe de inversión está generando 3,5 euros. Luego, pues eso sería lógico poder seguir manteniendo la inversión. Sin embargo, en momentos como este, la cultura se deja aparte, se pretende como algo que no pertenece a la sociedad en su conjunto y que es algo superfluo y prescindible, y sin embargo, según mi percepción, es justo todo lo contrario. Justo todo lo contrario. El mundo de la ópera necesita de una financiación alta, porque las producciones que se ponen encima del escenario son caras, los cachés de los cantantes también lo son, pero al final, ¿cuánto de beneficio reporta y devuelve a la sociedad? Yo creo que mucho. Durante mucho tiempo, cuando decidí dejar el mundo de la medicina por el mundo del canto, mi pregunta fundamental era: ¿para qué sirve mi trabajo? Porque el solo para mí no me bastaba. Es verdad que uno se puede labrar un futuro, puede tener una independencia económica, una vida determinada, pero ¿y hacia los demás? ¿Cuál es la repercusión en los demás? Hasta que encontré la respuesta, que además no
no la he encontrado yo solo, sino que ha sido por el trabajo encima del escenario, el contacto con el público, ver cuál es la repercusión de un artista en la sociedad, hasta encontrar que la respuesta es que nosotros pertenecemos a un grupo de personas que hace que la sociedad se desarrolle éticamente en un determinado camino y que hace que la gente se pueda sentir mejor, que la cultura forme parte integral del desarrollo de la ciudadanía y nosotros somos parte de ese desarrollo. Hasta encontrar esa respuesta, la pregunta me bombardeaba constantemente. Ahora yo me siento más tranquilo porque sé que mi trabajo sirve, pero sin embargo, desde los elementos que tienen que ver con la financiación de la cultura, se pretende como algo menos importante, la economía es lo fundamental. No, señores, afortunadamente nuestra sociedad nos permite mantener un equilibrio entre lo económico y lo ético, lo humanístico, y nosotros somos parte fundamental de ese apartado. Bueno, pues que el apartado no sea apartadísimo, que sea una parte cercana y comprensiva por parte de las administraciones. Carlos, siempre estamos hablando lo mismo: formación, cultura, educación. Sin ese, no iba a decir binomio, sin esos tres grandes objetivos no se puede conseguir. Un país no puede prosperar, ni nadie podemos prosperar. Sí, la cuestión es cómo convencer a la gente de que eso es lo fundamental. Cuando lo fundamental es tener coche o tener cosas, pues entonces es difícil hacer comprender que esos tres pilares son los que nos van a dar las oportunidades, ya no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Yo creo que es una manera posiblemente más inteligente pensar en lo colectivo para que luego el beneficio individual sea más fácil. Pero no van por ahí los tiros. Y los medios de comunicación no ayudan, los modos en la educación no ayudan a veces, tampoco. La necesidad de formación continuada de los trabajadores no ayuda tampoco. O sea, quiero decir, no que no ayude la formación, sino que el acceso a esa formación, la posibilidad que se da a los trabajadores de que haya un reciclaje determinado en otra dirección, son elementos con los que hay que luchar constantemente y sobre los que hay que hacer machaconamente insistencia y que no podemos parar. Eso os toca a vosotros. Sí, sí. Ahora la pregunta última era esa: el papel del sindicato ahora mismo en la sociedad. Sí. Nosotros hicimos un sindicato en el año 1888, estoy hablando de la UGT ahora mismo. Como tú sabes, nacemos en ese año, en el año 1888, concretamente en agosto del 88 en Barcelona. Estamos funcionando, yo creo que estupendamente, hasta aproximadamente el año 1998, 1999. Luego la tecnología, las nuevas tecnologías, las redes de información, las redes del conocimiento cambian todo. La misma formación, la misma cultura, la misma educación cambia. Mi pregunta como sindicalista. Eso, hay una frase heroica además, que es adaptarse o morir. Y la adaptación, yo creo que la adaptación se está haciendo. La cuestión es que hoy en día incluso las relaciones laborales han cambiado. No es lo mismo que el trabajador tenga la obligación de la asistencia personal a poder hacer el trabajo desde tu casa. ¿Cómo se evalúa esa nueva situación? ¿Cuáles son las necesidades que se crean a partir de ahí? ¿Cuáles son las nuevas relaciones laborales entre patronos y trabajadores? La verdad es que es apasionante. El trabajo en algún modo está por hacer, pero de lo que sí me doy cuenta es de que desde lo individual las soluciones son más difíciles, desde lo colectivo y la fuerza de lo colectivo son más fáciles. Luego, sindicación, asociacionismo,
necesidad de que participemos en redes, que no sea meramente la red social por el hecho de la comunicación en sí, sino que tengan un objetivo determinado. Y un ejemplo claro de eso han sido las revoluciones del norte de África de estos últimos meses, ¿no? A través de la red social. En ese caso soy partidario, yo no pertenezco a ninguna red social, pero en ese particular soy partidario de que se puedan utilizar esos medios de comunicación. Bueno, tenemos que estar ahí y tenemos que asumir que es un reto, y que por lo que abogamos nosotros, que es el reciclaje constante de los trabajadores, pues nos toca también a los que asumen en algún momento alguna responsabilidad en administración, de manera laboral. Hay que ser consecuentes con lo que se predica y hacer que todo tenga un sentido consecuente, ¿no? Vamos a hacer que eso sea así y pongamos cada uno el grano de arena más grande o más pequeño que nos toque. En Citecon hoy teníamos a don Carlos Manuel Álvarez Rodríguez. Como habéis visto, lo hemos desmenuzado, he intentado hablar contigo, Carlos. Para mí siempre ha sido una alegría y un placer hablar, pero hoy de verdad en Citecon tenía que estar con Carlos y para mí ha sido un inmenso honor estar con él y hablar con él. Muchas gracias, y que ustedes hayan acercado, os hayáis acercado todos los trabajadores a Carlos Álvarez. Gracias, Carlos. Gracias, Germán. Un placer. Hasta pronto.